Dios le bendiga más a todos. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, a partir de hoy la clase la vamos a tener grabada. Cuando me la manden por correo, entonces la vamos a estar subiendo al driver. Yo le voy a mandar un link para que ustedes puedan entrar y puedan tener acceso a ella. Amén. Bien, hoy iniciamos una materia nueva, muy importante, igual que todas. La materia pasada todavía estamos corrigiendo la práctica. Entonces, cuando yo por ahí mismo, por donde ustedes la enviaron, por ahí mismo le voy a responder. Si hicieron algo mal, se lo voy a responder por ahí mismo. Bien, aquí tenemos. Nuestra clase. Ahí. Muy bien. Hoy comenzamos costumbre y cultura bíblica. Es muy importante después de nosotros aprender a manejar el texto bíblico, nosotros conocer la cultura y la costumbre. Recordemos que la Biblia fue escrita por un pueblo. A través de ese pueblo está escrita todas las escrituras y se manifiesta en ella, en cada versículo bíblico se manifiesta la costumbre judía. Es como si la Biblia fuera escrita aquí por dominicanos. Cada uno de ellos hubiese puesto la costumbre y la cultura que nos caracterizan a nosotros. Entonces, por esa razón, nosotros debemos conocer la cultura y la costumbre hebrea para saber de qué trata cada cosa en la Biblia. Después de nosotros haber estudiado hermenéutica, ya nosotros no podemos mirar el texto de la misma manera. Cuando usted va a mirar un texto bíblico y ya usted no lee un texto bíblico, usted estudia un texto bíblico. Cuando usted coge un texto para hacer un estudio bíblico, ya usted no hace un estudio bíblico cualquiera, ya usted profundiza en el texto. Amén. Usted profundiza en el texto, ya usted hace un exégesis del texto, porque ya ha estudiado y se le ha explicado de qué manera usted debe tratar a un texto bíblico, que hay que tratarlo con todo el respeto que le merece. Nunca usted puede dar una información de un texto así, por así decirlo, al azar. No. Usted tiene que tomarse su tiempo en el texto. ¿Y tú sabes qué quiere decir tal cosa? Bueno, usted toma su texto y lo lee. Lo lee de nuevo. Todo el que me hace una pregunta a mí sobre un texto, un capítulo bíblico, sabe que tiene que esperar que yo vuelva y lo lea para yo entender de qué que me están hablando. Entonces después responder. Amén, porque no sabemos todo. No sabemos todo sobre el texto. No, eso es mentira. Por más que usted haya estudiado, usted tiene que volver a leer de nuevo y volver a estudiarlo y recibir la revelación del Espíritu Santo para después responder. Usted no puede estar respondiendo a la ligera. Eso no se debe. Eso es faltarle respeto al texto bíblico. Entonces, por eso es que hacemos mucha eisegesis del texto en vez de hacer exégesis.
damos siempre nuestra propia opinión sobre el texto bíblico y no debe ser así. Debemos siempre profundizar y respetar el texto bíblico. Entonces, por eso mismo, ahora vamos a estudiar costumbre bíblica. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se inició la cultura hebrea. La cultura hebrea se asentó en la región de Oriente Medio en el segundo milenio antes de Cristo. En esa época, la zona que habilitaron los hebreos era llamada Canaán y se encuentra ubicada en la actual región de Palestina, al sur de Siria. Los conocimientos sobre esta cultura se han establecido partiendo de dos fuentes fundamentales: la tradición oral y la Biblia. La tradición oral es la misma Biblia, pero hablada, ¿verdad? Es cuando se hablaba la Biblia de boca en boca, que todavía no había nada escrito. Y la Biblia ya cuando todo fue escrito y puesto en las Sagradas Escrituras. El origen de los hebreos se encuentra en Mesopotamia. Se trataba de un pueblo semita, nómada y ganadero. Cuando hablamos de un pueblo semita, ¿a qué nos referimos? Del linaje de Sem. Del linaje de Sem, que son descendientes de Sem. Esos son los semitas, son descendientes de Sem. Entonces eran nómadas y también eran ganaderos. ¿Qué quiere decir que eran nómadas? Que no tenían como sitio, o sea, vivían en todas partes. Exactamente, estaban hoy aquí, mañana allí, duraban un año aquí, se mudaban, duraban otro año más allá en Las Palmas, después un año más en Buenos Aires y así. El legado más importante dejado por los judíos es el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? Adoran un solo Dios, creen en un solo Dios. Adorar a un solo Dios. Eso es el monoteísmo. Entonces ese fue el legado más importante que dejaron los judíos. A diferencia del resto de los pueblos de la época, los hebreos adoraban a un único Dios cuyo mandato regían todos los aspectos de la vida. Palestina fue habitada por los cananeos de origen semita sobre el tercer milenio antes de Cristo. Después de resistir los ataques de las tribus del desierto, la llegada de los hebreos acabó con su dominio en la zona entre los siglos XIV y XV. Los hebreos también semitas habían llegado desde la región de Ur, en Mesopotamia, en el 2000 antes de Cristo. Dejaron esa zona y se trasladaron juntos con sus rebaños a Canaán. Eso fue aquí cuando llegaron a través de Abraham, que llegaron de Ur de los Caldeos. En este pueblo, las tribus hebreas estaban gobernadas por los patriarcas. Esta figura siempre, la figura de los patriarcas. Ay, Dios mío, siempre me pasa esto, tengo yo que salir de la clase. Cuando llegan tarde. Ay. Seguimos entonces. En el periodo de los patriarcas, las tribus hebreas estaban gobernadas por los patriarcas, que eran figuras figuradas por un anciano, tenían todos los poderes. Era como los jefes indios, que eran ellos los que gobernaban todo el área. Además del político, eran también la máxima autoridad jurídica, religiosa y militar. El primer patriarca fue Abraham,
Los historiadores estiman que la migración se produjo sobre el 2500 a.C. Otros patriarcas fueron Isaac, Jacob y sus 2 hermanos. Bajo el mando de Jacob, las tribus se trasladaron a Egipto, donde estuvieron durante los 400 años en los que ese país estuvo dominado por los isos. Los isos es el término helenizado de la denominación egipcia, que significa soberanos de países. Entonces, cuando se habla de isos, se está hablando de los egipcios. Moisés, entonces, Abraham llega a Canaán, luego deja todo en mano de Isaac, luego Jacob, y luego la descendencia de Jacob llega a parar a Egipto. Entonces, de Egipto vienen entonces, y la descendencia de Abraham cae en mano de Moisés, quien lo liberta. Entonces, Moisés condujo a su pueblo hacia Canaán. Durante ese trayecto, Jehová entregó a Moisés los 10 mandamientos, un conjunto de reglas morales, religiosas y de conducta que reforzaban el monoteísmo. Hasta ahora, todavía Israel no era un pueblo. Todavía Israel era una idea de Dios de formar un pueblo que le adorara. Entonces, ahora Moisés lleva a ese grupo de gente que sale de allí de Egipto, lo lleva al desierto para que Dios le dé un conjunto de reglas morales y religiosas de conducta para que ellos pudieran comenzar a sobrevivir. Al llegar a Canaán, los hebreos se enfrentaron a los pueblos que ocupaban la región. Para estas batallas, los patriarcas dejaron al mando de su pueblo a los jueces, que eran jefes militares. Durante esta etapa, los hebreos abandonaron definitivamente su vida nómada. Es decir, mientras ellos estuvieron en el desierto todavía, ¿verdad? Vienen desde Abraham, viviendo una vida nómada. Luego que entran a Egipto, esa vida se va, porque allí en Egipto ya tenían viviendas, ya la cultura egipcia era muy avanzada ya para ese tiempo, pero luego vuelven al desierto y comienzan de nuevo una vida nómada. Allí duran 40 años viviendo esa vida, viviendo en casa de campaña. Después de 40 años entran a Canaán y allí dejan de la vida nómada y comienzan a vivir en casas. Las 12 tribus se establecieron en Palestina y nombraron a los jueces como máximas autoridades. Los hebreos aún tenían que defenderse de los filisteos de las costas y de las tribus nómadas del desierto, establecer una monarquía unificada y centralizar los poderes militares, políticos y religiosos. Fue una de las vías para fortalecer el control en la zona. Duran un tiempo viviendo una vida dirigida a través de los jueces puestos por Dios. Cada vez que ellos pecaban delante del Señor, Dios ponía un juez que lo defendía. Y estos jueces duraron mucho tiempo. Hubieron jueces que duraron 80 años gobernando, otros duraron 40, otros duraron 20. Fue mucho el tiempo que se duró viviendo en manos de los jueces. Hasta un día que ellos desean parecerse a las demás ciudades, que tengan una persona que los gobierne, una sola, que sea su rey, que los represente delante de los demás países. Ellos quieren establecer una monarquía unificada y centralizar los poderes militares, políticos y religiosos. Esta fue la vía para fortalecer el control de la zona. Todos los países en ese tiempo, en ese momento, tenían reyes. Solamente los judíos estaban dirigidos por jueces, personas puestas por Dios. Los judíos entendían que era necesario tener una persona igual que los demás países. Para Dios, esto fue una ofensa, ya que él era quien dirigía y gobernaba el pueblo de Israel. Pero como ellos querían un rey, entonces Dios le da un rey. Saúl fue el primer monarca hebreo
a este le sucedió David, y en el 966 a.C. Vino Salomón. Para este momento, la administración, el gobierno y el ejército se encontraban ya centralizados. A pesar de que esa centralización favoreció a Salomón, la situación económica le obligó a subir los impuestos, lo que causó un gran rechazo en la población. Entonces, Salomón amplía el reino. Económicamente, Salomón hace que el reino crezca de una manera tal que la fama de Salomón llegó hasta otras naciones. Y iban de otras naciones allá solamente a conocer la sabiduría de Salomón. Todo el mundo quería hacer alianza con Israel, pero en ese tiempo una alianza se hacía de manera diferente a este tiempo. Ahora se hacen con comercios, intercambios de moneda y esas cosas. Pero allá, en el pueblo de Israel, en el tiempo en que gobernó Salomón, la mejor alianza era casarse con una hija del rey en turno del otro país. Entonces, cuando se casaban con una de esas hijas, entonces las alianzas se fortalecían porque venían a ser como pactos. Entonces, eso llevó a Salomón a tener 300 esposas y 700 concubinas, buscando alianzas y hacer que su reinado fuera un reino rico, poderoso. Sin embargo, fue todo lo contrario. Esto llevó a una crisis más que económica, espiritual. Dios estaba enojado con Salomón porque cada mujer de esta llevó la idolatría a Israel, cosa que Dios odiaba sobremanera. Esta idolatría provocó una crisis en el reinado que hizo que Salomón entonces tuviera que poner impuestos muy altos, el cual el pueblo rechazaba porque no eran impuestos que cargaban el pueblo y no podían sobrevivir con él. Dios castiga a Salomón, pero lo hace en manos de su hijo Roboam. Se lo dice, le dice a Salomón que él lo castigaba por esto que había hecho, pero que por amor a David, el castigo iba a caer en manos de su hijo Roboam. Y en manos de su hijo Roboam, el reino se divide. Se divide en dos, Israel y Judá. Israel fue formada por 10 tribus, con capital en Samaria, y Judá fue constituida por 2 tribus y con capital en Jerusalén. Entonces ahora teníamos un reino que era unido, unificado, centralizado, dividido en dos. Teníamos a Israel y teníamos a Judá. Israel, formada por 10 tribus, y su capital Samaria. Y teníamos a Judá, formada por 2 tribus, y su capital Jerusalén. En Israel gobernaba Jeroboam, y en Judá gobernaba Roboam. En la tribu de Judá gobernaba Roboam, que era descendencia de Salomón y de David, porque Dios había prometido a David que no iba a faltar en su trono un reinado de su linaje. Por eso Dios no divide el reino completo, sino que le deja 2 tribus para que su linaje continúe. En el 721, el reinado de Israel fue conquistado por los asirios, y unos 200 años más tarde, Judá corrió la misma suerte a mano de los babilonios, de Nabucodonosor II. Comenzó entonces el periodo llamado el cautiverio babilónico. Entonces, cuando hablamos de cautiverio en Babilonia, no estamos hablando del cautiverio de Israel. Estamos hablando del cautiverio judío. Allí solamente estaba la tribu de Judá, solamente Judá y Jerusalén. Los israelitas estaban en Asiria, ¿verdad?
Palestina comprende unos 2.500 kilómetros cuadrados de superficie. Está atravesado por el río Jordán, que recorre de norte a sur. Este río nace en el monte Hermón y desagua en el Mar Muerto a 400 metros bajo el nivel del mar. En el Mar Muerto no existe vida animal ni vegetal, porque sus aguas están cargadas de sal y betún. Sus orillas demuestran haber tenido gran actividad volcánica. La mayor parte de su territorio es árida y desértica, pero sus colinas están cubiertas de bosque, como los montes Tabor, Nebo y los Olivos. Su clima es caluroso y seco. Sus suelos son propicios para el pastoreo y el cultivo de vid, higuera y olivos, y sus tierras fértiles son escasas y se localizan a lo largo del río Jordán. En la antigüedad, Palestina comprendía 3 regiones: Galilea al norte, con su capital Nazaret; Samaria al centro, con su capital Samaria; y Judea al sur, con su capital Jerusalén. Aquí tenemos una imagen de lo que es el río Jordán. Ahí está el Mar Muerto y allí está Jerusalén. Miren los turrones de sal del Mar Muerto. Por eso no hay vida allí, porque el agua es tan salada que ni los peces pueden estar allí. Entonces los hebreos fueron dominados a partir de ese momento por varios pueblos. Fueron llevados cautivos, recuerdan, los israelitas para Siria y los judíos para Babilonia. Entonces fueron dominados a partir de ese momento por varios pueblos, como los persas, los griegos y finalmente por los romanos. Estos convirtieron Palestina en una provincia del imperio, los últimos. La decadencia hebrea afectó a la vida religiosa de la comunidad y aparecieron varias sectas enfrentadas entre sí, como la de los saduceos, los esenios y los fariseos. Todas estas sectas nacen en ese tiempo en que fueron ellos dirigidos, gobernados por los persas, los griegos, más por los griegos y por los romanos. Allí, en ese periodo de tiempo, entonces nacen los saduceos, los fariseos, los esenios y todas estas sectas que fueron las sectas que encuentra Jesús cuando viene aquí a esta tierra. El emperador romano, Tito, castigó duramente una rebelión independentista judía. Esta se produjo en el año 70 y terminó con el saqueo de Jerusalén por parte de las tropas romanas. Ya eso fue después de Jesucristo, después que ya Jesucristo viene, predica su evangelio. En el 70 viene una rebelión, los judíos se rebelan en contra de los romanos y lo que causan es que Tito, un gobernador romano, vaya y castigue severamente a los judíos, destruya el templo de Jerusalén. Muchos de los judíos tienen que salir locos, espavoridos de allá de Israel, los que lograron escapar. Los que quedaron allá entonces fueron sometidos como esclavos, los que no dejaron morir de hambre. Esto fue en el 70 después de Cristo. Tito ordenó que muchos de los habitantes de las entonces provincias romanas fueran vendidos como esclavos, mientras que otros fueron expulsados a otra parte del imperio, lo que se llamó la diáspora. A pesar de eso, la cultura hebrea no desapareció, ya que los judíos se mantuvieron en cada uno de los países que habitaron. Entonces, donde quiera que ellos iban, ellos llevaban su cultura y su costumbre. Producto de esto fueron sacados de muchísimos países donde ellos estuvieron exiliados, porque ellos se comportaban como que estaban en su tierra. Bien, esto fue un review que le di, ¿verdad? Para que ustedes pudieran entender un poquito de dónde viene Israel y cómo se maneja su cultura. Ahora vamos a estar hablando de las culturas, las principales costumbres
que se manifiestan en la Biblia. Dentro de ellas está esta, el levirato. Es bueno que tengan su Biblia para que vayamos buscando las costumbres de una vez en la Biblia, los textos bíblicos, y podamos compararla y ver dónde se manifiesta. La ley del levirato. Esta es la costumbre que más se ve, una de ellas, de la que más se ve en la Biblia. Yo voy a buscar mi Biblia para tenerla abierta aquí. Muy bien. El levirato, que es la ley, también la ley llamada de los pies descalzados. Vamos a leer aquí en el libro de Deuteronomio 25 del 5 al 10. Dice así: si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo que tengan ellos, ¿verdad? El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, ella se presentará ante el tribunal y dirá a los ancianos: mi cuñado no quiere que el nombre de su hermano se mantenga vivo en Israel. No quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces, los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Y si él insiste en no casarse con ella, entonces su cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará la sandalia del pie, le escupirá en la cara y dirá: así se hace con el hombre que no quiere dar descendencia a su hermano, y su familia será conocida en Israel con el nombre de la familia de el descalzado. Eso está en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Muy bien, entonces el levirato es la obligación de casarse con la viuda del hermano. En hebreo, la palabra levirato quiere decir yibum. El levirato es propio de sociedades patriarcales, deriva del latín, ya que levir significa hermano del marido. Entonces, algo importante que debemos entender es que la mayoría de las costumbres que se presentan en Israel no son propias de Israel, sino que en los países que estaban en ese tiempo, las culturas, las civilizaciones que había en ese tiempo, también tenían esta costumbre y esta cultura. Solamente que en Israel Dios suaviza la mayoría de ellas, pero eran cultura y costumbre que también existían en otros lugares. Entonces, el levirato es propio de sociedades patriarcales y quiere decir hermano del marido. En el judaísmo solo es una obligación cuando el difunto ha muerto, sin descendencia, a fin de preservar su línea familiar. Solamente era obligación ahí, y solamente el primer hijo era el que era denominado o el que le pertenecía al muerto. En otras civilizaciones, todos los hijos eran de él, pero aquí nada más, solamente el primero. Entonces, cuando nace el primer hijo, cuando ellos se casan, ¿verdad? Y nace el primer hijo, se considera que este hijo del difunto es hijo del difunto y no de su padre biológico, y es nombrado heredero. Es aquí cuando recordamos la historia de Ru. ¿Recuerdan? Cuando Ru, vos va donde el fulano y le dice: mira, tienes que venir y honrar a Noemí porque tú eres el pariente más cercano.
Entonces él le dice, ah, sí, yo no tengo problema, yo compro sus pertenencias porque no era nada más casarse, también tenía que redimirla de las compras del alquiler o de la hipoteca que tenía en ese momento. Entonces, él le dice, yo no tengo problema, yo puedo comprar su casa y redimirla. Entonces vos le dice, no, pero tiene que también casarte con la viuda al paso. Y él le dice, no, señor, yo no voy a casarme con ninguna viuda. Yo no quiero que mis hijos hereden, compartan su herencia. Y entonces él desiste de casarse. Entonces, aun siendo una obligación, existe una norma que contempla la negativa de uno de los dos a contraer este nuevo matrimonio. Pero la renuncia debe hacerse en una ceremonia expresa llamada alisá. Así se llamaba la ceremonia en donde él negaba casarse. El alisá es una ceremonia descrita en el libro de Deuteronomio y suele celebrarse en la sinagoga o en casa del rabino y exige la presencia de jueces y testigos. En ella, la viuda afloja el zapato de uno de sus cuñados, con que lo haga con uno de ellos basta, y escupe en el suelo delante de él. No es a él que lo va a escupir, es en el suelo. Tras esto, las dos partes interesadas recitan una fórmula de renuncia y la familia era considerada como la familia del descalzado. Esa familia quedaba marcada. Todo el mundo sabía después que ellos no quisieron honrar a su hermano muerto. Tras esta ceremonia, los dos afectados y los otros hermanos del difunto, si los hubiere, quedaban liberados del levirato. Para aplicar el levirato, Deuteronomio establece un protocolo a seguir de acuerdo con las circunstancias de cada familia. La viuda debía casarse con su cuñado si su marido fallecía y ella no tenía hijos. O sea, si su marido fallecía y ella tenía sus hijos ya, pues los hermanos no tenían por qué casarse. Solamente era para traer descendencia al hermano muerto. El primogénito nacido en esta nueva unión matrimonial, al cumplir el levirato, llevaría el nombre del fallecido. Si el individuo no quería redimir a la esposa de su hermano fallecido, ella debía informar públicamente y aquel hombre quedaría expuesto a vergüenza pública. Cuando el individuo redimía a la esposa de su hermano fallecido, estaba obligado a procrear con ella para garantizar que el linaje del finado no fuera borrado. Este era tan serio que el Redentor podía morir si se rehusaba a procrear, como en el caso de Onán, cuya consecuencia se llevó a conocer como el onanismo. Vamos a buscar eso en Génesis 38, versos 6 al 10. Vamos a ver. Cuando el que lo tenga, el primero que lo consiga, lee. Amén. Génesis 38. 38 del 6 al 10. Y otra persona busca Ruth 4 del 1 al 10. Comienzo. Sí. Amén. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya,
Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Amén. ¿Y qué es vertir en tierra? Eyacular fuera. Amén. Eyacular fuera. Amén. Así es, con todas sus palabras. Entonces, eso hacía Onam para no darle descendencia a su hermano. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo mató también. Se lo llevó. Entonces, después de eso se conoce esa práctica como el onanismo. Ya usted sabe que si usted está haciendo esa práctica, los hombres que están aquí están haciendo la ley del onanismo. Entonces, esa era una de las formas del levirato. La otra era, el levirato es la ley que se cumple al redimir a una viuda, como en el caso de Ruth. Cuando alguien deseaba cumplir el levirato y redimir a una viuda y la heredad estaba en juego, debía respetar el orden de prioridad para redimir. Así hizo Boz con la familia del fallecido Elimelech para conservar su nombre y el de su hijo, el de sus hijos, también fallecidos. Vamos a ver a Ruth 4 del 1 al 10. Amén. Amén. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no seas que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Amén. Así es. Y así era que se redimía a una persona, a una viuda con su marido muerto. Y entonces ese primer hijo que tuvieron Boz y Ruth, que ¿cómo era que se llamaba? Obed, por ahí. Así ahí mismo lo dice. Abajo, Obed se llamaba. Entonces Obed era hijo
de Ru y de Boz, pero realmente, según la ley, era hijo de Ru y Malón, para restablecer entonces la descendencia de Malón. Entonces, no podía redimir si no era familia cercana. La persona no podía redimir si no era familia cercana. Vamos a buscar a Juan, capítulo 1, verso 27. Juan 1, 27. El que lo tenga, el primero que lo tenga, lo lee. Amén. Amén. Léalo. Ok, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Amén. Así es. O sea, el que viene detrás de mí, él no es, Juan lo que está diciendo, yo no soy ni siquiera una descendencia cercana para yo redimir al mundo, para yo redimir al hombre, no puedo hacerlo. El que viene detrás de mí es el único que lo puede hacer. Yo ni siquiera puedo desatar los cordones de sus zapatos, porque vos era el familiar más cercano, pero él está diciendo, yo soy tan lejos, yo no pertenezco ni siquiera al linaje, yo no puedo ni siquiera desatar los cordones de sus zapatos. Entonces, actualmente el levirato está totalmente en desuso desde el siglo XIX, incluso dentro de los grupos judíos más ortodoxos. Ya no se practica el levirato. Entonces, vamos a estar hablando sobre el matrimonio judío. Al casarse, la mujer pasaba a formar parte de la familia del marido. Es la parte del noviazgo. Y la suegra se volvía su segunda madre. Era importante, por lo tanto, que la familia del novio aprobase a la novia. Esaú tuvo problemas por haberse casado contra su voluntad, contra la voluntad de sus padres, con Judith, hija de un matrimonio eteo. Vamos a buscar eso. Génesis 26, capítulo 34 al 35. ¿34 dijo? Amén. 26, 34 al 35. Lo tengo ya. Léalo. Desde el 34. Bien. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berei, el Eteo, y a Besamit, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Cuál es el otro? Ya. Por ahora sí. Entonces, era muy importante que la familia del novio aprobara a la novia, porque esa mujer se la llevaba el novio a vivir con él a la casa de sus padres. Por eso tenía que ser aprobada. Entonces, que los casamientos fuesen arreglados no significaba que el deseo de los hijos no era considerado. Habían uniones por conveniencia, pero había también se le daba participación en los hijos, no todas las veces, pero sí en algunas ocasiones. Vamos a buscar a Génesis 24, 57, 58. Entonces también era común que un muchacho se interesara por una chica y pedirle a sus padres que arreglara con el padre de ella. También una joven podía rechazar al pretendiente y ser respetada por su familia en esta decisión. O sea, todo iba a depender de la familia. Vamos a ver Génesis 24, 57, 58. Y llamaron, lo leo. Ajá. Y ellos, 57, y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle.
Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Amén. Entonces, ahí vemos que a Rebeca se le pregunta si quiere ir con el siervo que mandó Abraham para buscarle novia, esposa a Isaac. O sea, aunque a él le gustó la chica para Isaac, sin embargo, ella tenía que estar de acuerdo para él irse con ella. Antes de que el noviazgo fuese oficializado, era común que un amigo muy cercano del novio negociase, junto con el padre del mismo, con el padre de la novia o un representante de él. Entonces, los arreglos también tenían el objetivo de compensar a la familia de la joven por el trabajo que ella prestaba en su casa y por la forma en que sería hecho de ahí en adelante. Cuando llegaba el momento en que se pensaba en una muchacha darse por matrimonio, también el que la iba a proponer tenía que pensar en la dote que iba a llevar. Porque cuando sacaban a una mujer de su casa y la llevaban para otra, era que dejaban como un vacío en esa casa, entonces había que pagar por eso. Las mujeres eran la mano de obra más importante en lo cotidiano y su trabajo haría falta en el hogar, del cual no haría más parte en el futuro. Era costumbre que esa compensación fuese hecha en dinero. Vamos a buscar a Génesis 31, 14 al 15. También la dote era el pago al padre de la novia. Este, a su vez, no podía gastarla, pues era una reserva en caso de que la mujer enviudase u ocurriera un divorcio. Vamos a ver 31, 14 y 15. También podía invertir el dinero, se podía invertir el dinero o cobrar los intereses. En teoría era una reserva para tiempos difíciles. Vamos a ver, 31, 14 y 15. Amén. 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 Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestros padres? No tiene ya como extraña, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Amén. Entonces recordemos que Jacob trabajó por Raquel 7 años, le dieron a Lea y trabajó 14 años, 7 años más, que fueron 14, y le dieron a Raquel. Él duró 14 años trabajando por estas dos mujeres y se supone que el pago de esos 14 años de trabajo era la dote de Raquel y de Lea. Entonces, Labán tenía que coger ese dinero, el papá de ellas, y guardarlo. Todo ese dinero que se trabajó esos 14 años, él debía guardarlo. La mitad de ese dinero le pertenecía a ellas y la otra mitad le pertenecía a él. Ese dinero se guardaba y, por ejemplo, cuando ellas se fueron con Jacob, él debió dárselo, su dinero de su dote, pero él no le dio nada. Él no le dio nada. Entonces, por eso es que Raquel se les roba los ídolos y se lo lleva. En caso de que él pretendiese, el pretendiente fuera pobre y no tuviera cómo cubrir la dote, podía pagarla con trabajo, como fue el caso de Jacob. También estaba el caso en que el padre de la novia no exigía la dote y desobligaba a su futuro yerno. O era tan rico al punto de que no necesitara la garantía. Saúl, por ejemplo, usó la riqueza como excusa para complicar el casamiento de David con su hija Mical, y pidió que le trajese 100 prepucios de filisteo como dote simbólica. Vamos a ver 1 Samuel 18:25. Entonces la dote se podía dar de muchas maneras. Podía ser trabajo, podía ser dinero. Y en el caso de Saúl, él pidió una dote simbólica, pero su intención realmente era no darle a Mical a David. Pero David
Le salió el tiro por la culata a Saúl con David. Vamos a ver. 18, Primera de 25. Samuel 18:25. Amén. Ok. Lo va a leer el hermano. Vamos a ver el hermano. Vamos a ver, hermana. Amén. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Amén. Amén. Ahí está. Él pidió 100 y David le llevó 200 para que sufra ahí. Entonces, la dote era una garantía para la mujer. Había momentos en que no era necesario porque no tenía necesidad de esos recursos, entonces se pedía simbólico. Entonces entramos a lo que ahora llamamos el desposorio. El desposorio constituía un pacto hablado, no era una promesa, sino un compromiso que solo podía romperse con el divorcio. Dentro de lo que es la ceremonia, la familia de los novios se reunían con unos amigos o testigos. El novio daba a la novia un anillo, algo de valor o un documento donde le prometía casarse con ella. No era lo mismo el desposorio y el matrimonio. Pasaba un año entre uno y otro. Vamos a ver Deuteronomio 27 y luego buscamos a Mateo 1:18. Deuteronomio 27. Amén. Amén. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Amén. Entonces, ese es el desposorio, ¿verdad? No era lo mismo que el matrimonio, se duraba un tiempo y luego venía la ceremonia del matrimonio. Vamos a ver Mateo 1:18. Amén. Amén. Léalo. Perdón, tenía el micrófono cerrado, perdón. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Entonces, María, cuando estaba embarazada de Jesús, se encontraba en este año del desposorio. Estaba comprometida con José y estaba en el tiempo del desposorio, que en ese año la mujer preparaba su ajuar de novia, preparaban todos los arreglos para el matrimonio y luego de ese año entonces celebraban, hacían la ceremonia del matrimonio. En este periodo se usaba para preparar el matrimonio, la casa era provista por el novio y el ajuar por la novia. La familia de la joven se encargaba de los preparativos de la fiesta. El matrimonio. Miren el vestuario. Este es un matrimonio de gente con dinero. Había gente que no podían utilizar todos estos ajuares, pero la novia se vestía lo más hermosa que podía. Vestido de la novia y del novio. El novio. El novio se vestía como un rey. Si era rico, usaba una corona de oro. Si podía, usaba una guirnalda de flores recién cortadas si no tenía recursos. Sus vestidos eran perfumados con incienso y mirra. Su cinto era de seda
de brillantes colores y sus sandalias cuidadosamente adornadas con listones. Vamos a buscar Isaías 61:10. Isaías 61:10. Amén. Amén. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Amén. Ahí está hablando de cómo embelleció Dios su vida, ¿verdad? Hablando sobre lo que es el matrimonio, porque el novio y la novia se vestían como príncipes ese día. La novia, vamos buscando Isaías 144, 44:12, Salmo 144:12. La novia, el adorno de la novia era muy costoso. Su rostro brillaba como un mármol, su cabello era adornado con oro y perlas. Era adornada con las joyas que su familia había heredado. Las pobres pedían prestado a sus amigas porque querían ir embellecida con todas las prendas que podían conseguir. Vamos a ver, Salmo 144:12. A ver. Amén. No fue Isaías Amén. que usted dijo. Ah, ya. Salmo 144:12. Amén, yo lo tengo, profe. Vamos, alguien que no haya leído. Amén, Dios le bendiga, buenas noches. Amén. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Amén. Así, haciendo alusión a cómo se embellecían las mujeres el día de su matrimonio. Su rostro era embellecido y brillaba como el mármol. La novia siempre recordaría el día de su boda. Vamos a ver Jeremías 2:32 y Apocalipsis 21:2. Vamos a leer una sola cita. Jeremías 2:32. Jeremías. Amén. Amén. Yo siempre digo amén por si acaso, para agilizar, pero si hay otro que lo tiene, lo primero que yo. Ok. Está bien. Se Porque olvida lo la tengo, Virgen Señor, por eso que yo no quiero participar. ¿Por por... qué? ¿Por qué? Lean. El primero que lea. Ok. Se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Amén. Entonces, la novia siempre va a recordar el día de su boda porque es un día esperado durante un año preparando todo y es un día en donde todos los ojos están puestos en la novia. Bueno, todavía es así. Bien, vamos buscando Mateo 25. Déjame buscarle Mateo 25 y decirle cuál es la cita. Mateo 25. Desde el verso 1. Verso 1. No, espérese, te digo ahora. Desde el verso 1. Bueno, realmente hasta el 11 lo puede leer. Entonces, déjame leer esto primero. En ocasiones los parientes llevaban a la novia al lugar, a la casa donde se iba a celebrar la boda, pero lo más común era que el novio fuera por ella a su casa y la llevara a su nuevo hogar.
Eso era parte de la ceremonia. Vamos a ver, Mateo 25 del 1 al 11. Amén. Ujú. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabezaron todas y se durmieron. Y a las medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apagan. Mas las prudentes respondieron diciéndole: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a lo que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Lea el Ven acá 12, el profe. lea el 12 también. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco, que no os conozco. Amén, déjelo Amén. ahí. Amén. Entonces, aquí, en esta parábola, que habla sobre la ceremonia del matrimonio, de que cuando el novio iba a buscar a la novia, todo lo que tenía que ver esto, aquí presenta la espera, ¿verdad? Porque podía tardar mucho. Dependía de dónde viviera el novio, de la lejanía, de donde él, porque venían caminando, él venía caminando a buscar a la novia a la casa de su madre, para después llevarla caminando a la casa donde se iban a casar. Entonces podía ser lejos. Entonces dice que él se tardó mucho y ellas se durmieron. Antes de dejar la casa era bendecida por sus padres, salía con un velo cubriendo su rostro. Entonces, antes de decir esto, para hablar un poquito más sobre lo que es esta parábola de las 10 vírgenes, porque ahí menciona todo lo que tiene que ver con la ceremonia. Por ejemplo, menciona de que eran 10 vírgenes, porque ese era el cortejo de la novia. Eran 10 amigas, ¿verdad? Que estaban ahí acompañando a la novia, esperando al novio que viniera a buscarla. Iban con una lámpara cada una, porque en la noche, cuando se celebraba la ceremonia, los caminos de Israel eran caminos oscuros y iban con una lámpara en el camino. Cuando dice que tenía que llevar la lámpara llena de aceite y que habían 5 prudentes y 5 insensatas, a lo que se refiere es que las 5 prudentes llevaban la lámpara y también llevaban aceite, porque no sabían la distancia del camino y no se podía apagar la lámpara en medio del cortejo. O sea, en medio de la procesión no se podía apagar la lámpara, porque cuando se apagaba la lámpara te sacaban de la procesión. Todas las lámparas tenían que ir encendidas. Por eso ya llevan una lámpara llena de aceite y llevan otra botella con aceite, para que cuando esa botella se vaya
la lámpara se vaya vaciando y a ir llenando la lámpara. Entonces, vemos que el novio tarda, por lo que le dije ahorita, no sabemos la distancia en la que vivía, y él tarda mucho y ellas se duermen, se cansan y se duermen de la preparación de todo un día, el cansancio, todo eso. Se duermen todas. La insensatez no fue porque se durmieron. La insensatez tuvo en que cuando ellas despertaron, duraron un rato durmiendo. Las lámparas estaban medias de aceite, todas las lámparas. Pero había una diferencia. Y era que las prudentes habían llevado una botella de aceite y las otras no. Y entonces ahora era que iba a comenzar la procesión. Y es por eso que ella le dicen, pero danos de tu aceite. Y ella le dice, no, para que no nos falte aceite a ninguna, ni a vosotras, ni a nosotras, vayan y compren, ¿verdad? Y para que no se nos apague a ninguna las lámparas en el camino. Entonces, ellas se van a comprar, pero cuando ellas regresan ya se ha ido la procesión y ya no pueden integrarse porque era, yo no sé si ustedes recuerdan de los, cuando antes hacían caravanas, que uno se paraba en la puerta. Yo recuerdo que mi mamá se paraba en la puerta porque la caravana pasaba por la casa. Entonces, cuando la caravana pasaba por la casa, ella se integraba a la caravana y seguían. Entonces, el novio pasaba y se llevó al cortejo. Cuando ellas llegaron, ya la boda iba. Y ellas fueron y no la dejaron entrar. Porque las lámparas estaban apagadas y ellas fueron, ya habían salido, ya no pertenecían al cortejo. Otra cosa que podemos ver aquí en la parábola es que había alguien que avisaba cuando venía el novio. Esta era una persona que se llamaba Atalaya, que estaba siempre arriba en lo alto, observando por dónde venía el novio, precisamente para que el cortejo de la novia y la novia se pararan, se arreglaran, y cuando el novio llegara solamente tendrían ella que salir e irse porque el novio no esperaba. El novio no esperaba, el novio pasaba y se llevaba a la novia con su cortejo. Muy bien. Entonces vamos a ver, dice que antes de dejar la casa era bendecida por sus padres, salía con un velo cubriendo su rostro. Vamos a ver a Génesis 24:60. La novia llevaba un velo. Amén. 24:60, ¿verdad? Dice, Ajá. y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Amén. Amén. Entonces aquí está Rebeca, que se va a encontrarse con Isaac. No bendijeron su casa porque ella iba para la casa, pero sí la bendición la bendijeron a ella cuando salió de la casa. Entonces, aquí viene la procesión, ¿verdad? El novio sale de la casa con la novia y le sigue una gran procesión. Las calles eran muy oscuras, por eso para unirse o al entrar a la boda había que tener la lámpara encendida. Ya en la ceremonia era bendecida por su familia y amigos, familiares y amigos. Todos los asistentes debían ir vestidos para la ocasión. Vamos a ver a Mateo 22:12. De lo contrario, no podían estar en la boda. Mateo 22:12. Amén. Y Amén. le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Amén, así es. O sea, fíjense bien que en esa parábola que acaba de leerlo, en ese verso, ahí se pararon por el camino a buscar a todo el que pasaba por ahí.
Pero ellos no lo entraron así, sino que le dijeron, estás invitado a la boda, estás invitado a la boda. Entonces, todo el que iba a entrar a la boda sabía cómo debía ir vestido. Entonces, no podía entrar si no estaba vestido para estar en ese lugar. ¿Mm? Lo sacaban. Por eso él le pregunté, ¿y cómo tú pudiste entrar aquí si no estás vestido para la ocasión? Ceremonia. La ceremonia llamada Kiddushin implicaba realizar un segundo contrato o ketubá. En este contrato se disponía de los llamados amigos del novio, habiendo testigos especiales que se encargaban de atender a las necesidades de la pareja. Recuerden que había un primer contrato que se hacía en el desposorio. Entonces ahora viene este segundo contrato, que es el contrato final, el contrato de la boda, de la ceremonia matrimonial, llamado ketubá. Después de firmar estos testigos, se llevaban el contrato a los padres de la novia. El contrato contenía las promesas que el novio se comprometía a realizar con su futura mujer. Después de la ceremonia, los novios se retiraban a su habitación nupcial, que previamente habría preparado el novio o cheder, donde se disponía de un lecho conyugal, lo cual llamaban chupá. Los novios permanecían todo el tiempo en la cámara nupcial, vigilada por los dos amigos del novio. Cuando el novio finalmente da una voz, entran los amigos y salen con la buena noticia de la consumación del matrimonio. Esta evidencia era entregada a los padres de la novia, lo cual lo guardaban por si lo necesitaban más adelante. Es decir, cuando ellos llegaban a la ceremonia, cuando el novio llegaba con su novia a la casa donde se iba a celebrar la boda, entonces había una habitación que había sido preparada para realizar el chupá, ¿verdad? Para realizar lo que era ¿cómo es que le dicen? Completar lo que es consumar el matrimonio. Habían dos testigos que estaban en la puerta, adelante, mientras ellos estaban consumando su matrimonio. Cuando ellos consumaban el matrimonio, ante todo esto, la mujer tenía un velo puesto que el hombre no podía verla. Entonces, luego que consumaban el matrimonio, entonces salía el novio con un paño sucio de sangre, evidenciando que la joven era virgen cuando llegó al matrimonio. Este paño, trapo, sucio, se le entregaba a los padres de la novia para que ella lo guardara por si había alguna necesidad más adelante y el novio quería, el esposo ya, ¿verdad? Quería salir de la mujer, renunciar a ella, como es que le dicen, y no quería Repudiarla. repudiarla, por si él quería repudiarla más adelante y quería objetar que ella no había llegado virgen, entonces ellos tener eso como evidencia, porque si él la repudiaba y decía que ella no había llegado virgen al matrimonio, ella se iba con una mano adelante y otra atrás, pero si había prueba de que no, de que La apedreaban. no, porque él podía repudiarla, porque si no había evidencia de que él la había encontrado con alguien como cosa, porque podía decir que era una mujer de la calle. La apedreaban era cuando la encontraban en el acto mismo del adulterio o en fornicación, pero si ella llegaba que no era virgen, era repudiada y era difamada. Nadie se casaba con ella. Entonces, ahí no la apedreaban. Entonces los padres guardaban esta evidencia por si acaso lo necesitaban más adelante. En este momento salen los novios del cheder, momento en que se ve por primera vez a la novia con el velo, que se llama badequén, descubierto.
Después que ellos completan, entonces que ella sale y se quita el velo. Después que ya todo es consumado y es afirmativo. Entonces, cuando ellos salen, entonces comienza la fiesta. Mientras eso no pasa, todo el mundo está sentado ahí adelante esperando que digan sí o no. Vamos a ver Génesis 29, 21 al 25, a ver qué dice. Vamos a ver. 21 al 25. Amén. Amén. Leo. Sí, señora. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán, su sierva, Silpa, a su hija, Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Y por qué, pues, me has engañado? ¿Hasta ahí? Sí. Bien, entonces vemos aquí que cuando le llevan a Lea a Jacob, él no la puede ver porque Lea lleva un velo puesto en la cara. No es un velo como el que utilizan las novias ahora, que se ve la cara de la novia, no era un velo grueso. Entonces, es al otro día cuando Jacob se da cuenta de que la mujer que le llevaron fue Lea y no Raquel. Ya usted sabe. Y ya lo demás usted sabe, el show que se armó ahí. Yo me imagino que a Raquel la encerraron, le encerraron un cuartico por ahí. Digo, como quiere, ya no podía decir nada. No podía hacer nada, podía hacer. Porque ahí se hacía lo que decía el padre. Ok, seguimos entonces, estamos terminando ya. Este hecho es recibido con gran regocijo por parte de los invitados, o sea, el hecho de que ya se descubrió que la joven era virgen y que ya se puede comenzar a celebrar. Los invitados era recibido con gran regocijo por los invitados, lo cual iniciaban la fiesta de la boda, donde se servía comida, se bailaba y se cantaba al son de la música. Vamos a ver Salmo 41. No, eso está muy largo, esa cita. Las comidas exigían el uso de una gran cantidad de agua para realizar los frecuentes lavatorios rituales, porque hacían muchísimos rituales. La fiesta duraba toda una semana, al término de la cual todos los invitados regresaban a su casa. Ya terminamos. Bien, entonces, espérense un momentito.